El otro día, hermanos, estaba en casa y me pusieron a limpiar. No sé si le ha pasado que sucede como a mí, que le ponen a limpiar el polvo del polvo, o sea, hacer aseo exhaustivo. Y en una ocasión cuando estaba, bueno, ese día que estaba ahí haciendo el aseo, empecé a encontrar cajas por aquí, por allá de mis pertenencias. Entre ellos encontré, fíjense, algo que quizás algunos no sé si lo conozcan, pero era un iPod de 180 gigas. Y quizás era como el precursor de los teléfonos móviles, era más o menos como un poquito la mitad de esto. Y lo único que hacía era un scroll, así, de derecha y izquierda y en medio, y le dabas play, pausa, siguiente o regresar. Y eso fue aproximadamente hace como unos 20 años. Recuerdo cuando lo pude ver y yo me sentía muy emocionado porque me sentía a la moda. En aquel entonces era muy aficionado a la música, por lo que iba con mis audífonos y mi iPod a todo lugar. Y me sentía muy, muy contento con ello en su tiempo cuando lo tuve. Y cuando lo estuve viendo dije, ahora ahí lo tengo, en una caja, guardado, del polvo, disque, pero aún así le entra el polvo. Y además de ello también me encontré lo que es una colección de CDs. De esos CDs de música que yo creo que a algunos tal vez les tocó ver, sobre todo a los chavos, tal vez les tocó quizás conocerlos, pero no sé si les tocó usarlos. En mi juventud se utilizaban esos CDs y muy, es decir, muy emocionado que los pude ver porque en aquel entonces era muy común encontrarse CDs piratas en el tianguis y dices, pues cualquiera puede comprar. Pero recuerdo haberme comprado unos CDs originales y yo sentía así como que, estos son los buenazos. Y me sentía muy emocionado cuando los llegué a comprar en aquel entonces, pero he aquí ese día también ahí estaban, arrumbados. Y eso me llevó justamente a pensar que muchos de estos objetos, que aunque parezca extraño, yo en su momento los llegué a valorar, los llegué a atesorar, pero hoy en día los tengo lo que es guardados en una caja, arrumbados y sin usarlos. Y no sé si usted tenga en su casa algo así, o si de vez en cuando su esposa lo ponga a limpiar como a mí, no lo sé, pero lo cierto es de que muchas de las cosas que nosotros tenemos ahí guardadas nos llevan justamente a pensar en lo siguiente, y es de que muchas de esas cosas que nosotros valoramos intensamente antes, hoy quizás están como los míos, en una caja polvorienta. No sé si usted tenga esas cosas. Y esto me lleva justamente a ver del por qué sucede así con las cosas. Y es que, fíjense, todas estas cosas que hemos acumulado o atesorado, en su momento tuvieron un valor. Invertimos no solamente dinero, esfuerzo, tiempo, inclusive quizás nos apegamos emocionalmente a ellos. Tanto así que cuando nuestra esposa dice, no, eso ya tíralo, dice, no, tranquila, no, eso es mío, dice, mis cosas son mis cosas. No sé si a usted le toca así, pero recuerdo yo haber tenido la sensación cuando tuve estas posiciones, yo me sentía feliz. Y reitero, yo me sentía a la onda, sentía que era lo último en la moda en aquel entonces. Pero fíjense que aquí está algo sorprendente, pero también perturbador. Y es de que parece que muchas veces los seres humanos nunca aprendemos la lección de tener contentamiento. Porque muchas veces seguimos invirtiendo tiempo, energía, emociones o recursos en algo que sabemos que eventualmente dejará de tener valor como hoy lo tiene. Piénselo por un momento, es como si estuviéramos nosotros programados para valorar algo siempre. Es decir, constantemente estamos queriendo desear cosas porque las apreciamos y no podemos evitarlo. Es decir, en esta situación no hay neutralidad. Todos tenemos algo en lo que nos inclinamos por valorar. Y aquí me gustaría que pienses en ello. Cuando tú despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Eso habla mucho quizás sobre tus prioridades. Cuando hablas con alguien, ¿cuál es el tema de conversación que más te fascina? Y piensa en estas dos. Cuando hablamos de una situación futura, ¿cuál de ellas te quita el sueño? Y sobre todo, ¿qué logro o pérdida, si llegaras a no tenerla, podría arruinarte completamente? Ahora, esto, hermanos, la respuesta a esas preguntas van a revelar algo profundo sobre ti y sobre mí. Y es de que todos, absolutamente todos, tenemos algo o algunas cosas que valoramos, aunque nunca utilicemos esta palabra. Todos tenemos cosas que valoramos. Ahora, déjame decirle que hace 2000 años Jesucristo habló acerca de esto de los valores o lo que nosotros apreciamos o consideramos como nuestros tesoros, o como diría justamente en la película del Señor de los Anillos, nuestro precioso. Si han visto la película de Gollum cuando dice, mi precioso, él se abría justamente el anillo. Déjame decirle que Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, quiero que me acompañen ahí,
En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, el Señor Jesús nos habló justamente sobre este tipo de situaciones, las cosas que valoramos y apreciamos, y cómo es que debemos de tener cuidado de dónde invertimos. Rodri, ayúdame, si quieres sacar unas Biblias para mi familia que en dado caso no llegase a tener. Lo tiene, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Vamos a leer lo que es este texto y vamos a ver qué es lo que Cristo nos llega a decir respecto a los tesoros o las cosas que nosotros valoramos. ¿Lo tienen? ¿Sí? Le voy a invitar que mejor lo leamos todos juntos, es decir, al unísono, porque son solamente 3 versículos, 19, 20, 21. ¿Listos? Dice así: no acumulen en la tierra y el óxido destruye. Ladrones se meten. Donde ni la polilla ni el corrompen. Por favor. Muy bien. Quiero que noten sobre todo la última línea. La última línea que llega a decir, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahora, quiero que noten que Jesús no está diciendo, pon tu corazón en el lugar correcto. No está diciendo eso. Jesús está diciendo, muéstrame dónde tienes tu tesoro y te diré dónde está tu corazón. De ahí que justamente quiero que veamos 4 cosas de este texto. En primer lugar, quiero que veamos que es imposible vivir sin atesorar algo. Vamos a ver cómo el texto nos va a enseñar sobre eso. Y en segundo lugar, por qué todos los tesoros terrenales, sin importar cualquiera que sea, todos nos van a decepcionar eventualmente. Todos. Y en tercer lugar, quiero que veamos y vamos a descubrir que hay un tesoro que nunca envejece. Este tesoro que nunca pierde su valor y que nunca puede ser robado, y lo más fenomenal, nunca puede decepcionarte. Estoy con ganas de llegar a ese. Y de ahí que vamos a ver justamente qué significa entonces hacer tesoros. En último lugar, vamos a hablar sobre cómo hacer la transición práctica desde donde estamos ahora hacia donde Dios quiere que en verdad empecemos a atesorar. Es que vamos a ver en primer lugar justamente esto. Vamos a ver cuál es nuestro tesoro. Y quiero que notemos la primera cosa. El corazón humano inevitablemente atesora algo. ¿Por qué? Porque no sé si algunos se han preguntado por qué las aplicaciones de redes sociales como Instagram o cualquier otra, ellos pueden mantener a millones de personas atentas y desveladas a altas horas de la noche scrolleando. Y es que ellos, fíjense, no es casualidad que uno esté así. Ellos, los diseñadores de esas plataformas, entienden algo sobre el corazón humano que muchas veces nosotros pasamos desapercibido. Y es que estamos diseñados para buscar y desear, al mismo tiempo que atesorar o buscar significado y valor en algo. Y muchas veces scrolleamos o buscamos porque hay algo que nos da una sensación justamente de satisfacción, aun cuando sabemos que es temporal. Déjame decirle que cuando Jesús menciona aquí, dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, no se refiere meramente al órgano físico que bombea sangre. Se está refiriendo justamente a ese lugar donde nuestros pensamientos más profundos están. El centro de control de nuestra personalidad. Entiéndase, nuestra voluntad. Donde residen nuestras emociones más profundas y las decisiones más importantes, ahí primero se fabrican. Ahí tienen su lugar. En otras palabras, el corazón siempre está fabricando. De ahí que necesitamos entender eso, hermanos. La palabra aquí que Jesús utiliza para el corazón es atesorar. La palabra atesorar, fíjense, en nuestro texto significa depósito de mucho valor. Un lugar donde depositas algo justamente para tu plena seguridad. Algo de lo cual tú puedes descansar y decir, está aquí, es decir, es tu caja fuerte. Y Jesús está diciendo que donde nosotros depositamos nuestro valor, nuestro sentido de significado, dice, tu voluntad, tus deseos, tus pensamientos van a girar en torno a ello. De ahí que la Biblia, reitero, nos enseña que cuando Dios nos creó, fuimos creados justamente, sí, a imagen de Dios, pero también a su semejanza. Y parte de este diseño en el cual Dios nos hizo en Génesis 1, 26 al 28, nos habla que fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para tener a Dios como nuestro máximo valor. Pero ¿qué pasa cuando Él no ocupa el centro de nuestras vidas? Simple, nuestro corazón busca sustitutos. Fíjense lo que dijo Blaise Pascal sobre esto. Él dijo, hay un vacío con forma de Dios en el corazón de cada persona.
que no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Me encantó esto de Blaise Pascal, porque dijo, hay un vacío con forma de Dios en el corazón de cada persona que no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Ahora, déjame decirle, este vacío no es un defecto. Dios nos creó con esta sensación de que este vacío solamente tiene la forma de Dios porque Él solamente lo puede llenar. Piensa en tu corazón, si quieres verlo así, como un imán. Un imán, tú sabes que siempre está siendo atraído hacia lo metálico. En cuanto encuentra un metal, lo que hace es que se siente atraído o lo atrae hacia sí. Déjame decirte que de la misma manera tu corazón y el mío es como un imán que constantemente está siendo atraído hacia lo que percibe como algo valioso, algo significativo, algo por lo cual merece tu confianza. Y una vez que encuentras su tesoro, simple, se dirige hacia él. Porque donde esté tu tesoro, ahí va tu corazón. Déjame decirte que los psicólogos han descubierto algo que le han llamado la jerarquía de valores. Cuando ellos se refieren a esto de la jerarquía de valores, ellos dicen que siempre hay algo en la cima de la jerarquía de valores que el hombre tiene. Es decir, siempre hay algo más importante que otra cosa y pueden seguir escalando hasta que se encuentren en lo más importante de lo más importante. Y esto puede ser, fíjense, puede ser la familia, puede ser el éxito profesional, la seguridad financiera, inclusive la aprobación social, inclusive puede ser cualquier cosa si es noble. No importa. Es decir, todos tendemos a priorizar cosas antes que otras. Ahora, quiero que nos detengamos un momento y puedas considerar esta pregunta. ¿Qué es lo que más te emociona cuando está presente? ¿Qué es lo que más te desespera cuando sientes que te lo van a quitar? Porque la respuesta a estas preguntas van a revelar mucho sobre qué es lo que realmente para ti tienes como tesoro o como algo de supremo valor. Y reitero, nadie puede ser neutral entre esto. Siempre hay algo o alguien en el centro de nuestra suma confianza. Algo que tenemos como nuestro máximo valor. Fíjense, Jesús no dice, si te haces tesoros, hazlos en el cielo. No dice así. Dice, donde esté tu tesoro, lo más valioso, lo que más te importa, lo que más aprecias, ahí tu voluntad, ahí tus deseos, ahí tus pensamientos van a ir en pos. Es decir, este texto nos está dando a entender que justamente que siempre todas las personas tenemos la inclinación a tener algo por lo cual valoramos. Imagínate por un momento el corazón humano como un trono. Este trono nunca está vacío. Siempre hay alguien sentado sobre él, gobernando tus decisiones, moviendo tus emociones o tus afectos y determinando tus prioridades. Esta cosa que tú tienes como sumo valor está sentado en tu corazón. Y reitero, la pregunta no es si vamos a tener un tesoro. La pregunta es, ¿quién está sentado sobre él? ¿Quién es quién es lo que determina lo más importante en tu vida? Déjame decirte que Tim Keller en su libro Dioses que fallan, me encanta. Si te encanta leer, consíguete ese libro, vale oro. Cristian ya lo leyó y cuando lo leyó me dio risa y curiosidad su conclusión. Dijo, descubrí que todo y por todo, dice, bueno, no quiero hacer spoiler de la escritura de Cristian, pero fíjense, Tim Keller en su libro Dioses que fallan, él narra que después de la crisis económica del 2008 hubo una trágica sucesión de muertes o de autoasesinatos. Y fíjense, encontré estos datos que me llaman la atención. Dice, el jefe de finanzas de Freddie Mac se ahorcó en su sótano. El director ejecutivo de Sheldon Good dice que se disparó en la cabeza detrás de su volante de auto deportivo rojo. Después, un gerente de cartera francesa que había invertido la riqueza de las familias más importantes en aquel entonces y de Europa, él había perdido 1.400 millones de dólares de sus clientes. Y dice que él simplemente se fue justamente a su oficina lujosa y se cortó las venas y se murió desangrado. Por último, un alto ejecutivo danés del banco HSBC, conocido por nosotros, se ahorcó en un ropero de la suite que había rentado por 500 libras esterlinas. No sé cuánto sea, pero es mucho dinero. Ahora, piensa lo siguiente, ¿por qué alguien se quitaría la vida por dinero? ¿Por qué se lo quitarían? Y simple, porque su dinero no era simplemente una posesión material, era su Señor. Era su Dios, era su identidad, su razón de existir. Y cuando perdieron lo que más valoraban, perdieron el sentido de la existencia. Como dice Tim Keller,
Si algo además de Dios es tu esperanza y tu felicidad segura, significa entonces que eso que tú valoras es tu Dios funcional, tu ídolo, tu tesoro. Y de ahí que una vez más, quiero que pienses conmigo, ¿qué es lo que más valoras en esta vida? Piénsalo, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que te trae paz una vez lo tienes? ¿O qué pérdida te haría sentir miserable en la vida en la que llegaras a decir, creo que ya no vale la pena seguir? ¿Qué sería? Es decir, quiero invitarte a que puedas seguir las migajas de tus emociones, de tus deseos, para que puedas encontrar dónde están tus prioridades. ¿Dónde está aquel que se sienta en el trono de tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Fíjense, observemos por ejemplo las redes sociales, si quieren tener algo de ayuda. Cuando una persona usa sus redes sociales, usualmente publica lo que más le gusta. Y piensa en esto, ¿qué es lo que más publica? ¿Publica sus logros profesionales? Probablemente atesora el éxito y la admiración de otros. Si sube fotos siempre de sus viajes lujosos o posesiones, quizás está atesorando la imagen de prosperidad o queriendo proyectar algo que en realidad quiere que los demás lo vean. ¿Comparte solo las portadas de libros? Ya sabrán entonces qué es lo que empieza a valorar. No te quiero echar de cabeza, Cristian, soy yo. Digo porque compartimos ese gusto en común. Es decir, piensa en esto. ¿En qué se te hace fácil gastar tu dinero? ¿Qué no te cuesta? ¿En qué dices, no, si tengo una oportunidad, lo gasto? Es más, ¿por qué te endeudarías? ¿En qué estarías dispuesto a hacer sacrificios con tal de tenerlo? Podríamos decir hoy en día que de la abundancia de tu Facebook hablan tus prioridades. Recuerda, donde esté el rey, va a estar el trono. Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por eso Juan Calvino dijo acerca de esto de la naturaleza humana, dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Constantemente está buscando y fabricando cosas que aún por muy buenas que sean, las coloca en la posición que solamente Dios merece. Y es que, hermanos, lo que más valoramos controla nuestras vidas, nuestras emociones y decisiones. Y aquí es donde llegamos al núcleo de la enseñanza de Jesús del versículo 21, cuando dice, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Notemos el orden, primero el tesoro, luego el corazón. No es a la inversa. ¿Por qué? Porque donde esté lo que más valoramos y apreciamos, el corazón va a encontrar su camino. Es decir, el corazón va a ser como el agua. Es decir, ustedes saben, ¿no? Cuando hay agua y hay fugas en la casa o ranuras, ¿qué sucede? Dice, el agua encuentra su camino. El corazón por sí solo encuentra su camino hacia lo que más valora. Piénsalo, por así decirlo, en tu corazón como una brújula. Una brújula siempre está apuntando hacia el norte. No importa dónde estés, si la sacudes, la alzas, la bajas, la avientas, siempre va a encontrar su norte magnético. Y de la misma manera, nuestro corazón siempre estará apuntando hacia aquello que realmente valoramos, nuestro norte supremo. Y déjame darte un caso para que puedas ver cómo funciona. En Marcos capítulo 10 se nos menciona a un joven llamado justamente el joven rico, que hemos estudiado en muchas otras cosas, en otras sesiones. Se dice que este joven rico vino a Jesús haciéndole una pregunta. Maestro, quiero tener vida eterna, pero ¿cómo le hago? ¿Y qué le dijo Jesús? Simple. Vende tus posesiones y dáselos a los pobres. Y entonces vienes y me sigues. ¿Qué sucedió con este joven? Dice el texto, dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. En otras palabras, la historia del joven rico nos enseña que la razón del por qué él no pudo seguir a Jesús es porque él valoró, él estimó más precioso el dinero o sus posesiones que Cristo mismo. Y es ahí donde él encontró que su tesoro terrenal controlaba su corazón. Y fíjense, aunque él deseaba la eternidad, porque sabía que iba a morir, no lo pudo soltar. ¿Por qué? Porque estas posesiones materiales le daban seguridad y le daban estatus. Este relato nos muestra, hermanos, que el problema no está en el dinero en sí mismo o en las riquezas, sino en que las riquezas nos tengan. Por eso, un economista llegó a decir, el dinero es un muy buen siervo, pero un muy mal amo. Depende de dónde lo tengas, si en la mano o en el corazón. Ahora, hermanos, cuando pensamos acerca de la palabra idolatría,
Nosotros usualmente solemos pensar en estatuas o esculturas hechas por manos humanas. Pero déjame decir algo, cuando nosotros pensamos en eso, vemos quizás a personas arrodillarse, venerarlas. Pero fíjense que interesantemente en Hechos 17, el apóstol Pablo describe justamente la cultura grecorromana sumamente idolátrica, es decir, que tenían casi un museo lleno de estatuas. Y es interesante que cuando Pablo fue a Atenas, dice que vio este museo religioso, y fíjense lo que él vio justamente que estaba la diosa Afrodita, la diosa de la belleza. Estaba Ares, el dios de la guerra, Artemisa, la diosa de la fertilidad y la riqueza, Hefesto, el dios de los trabajos manuales. Y quizás, hermanos, nosotros ante estos ídolos o estatuas, nosotros hoy no nos arrodillemos, ¿verdad? Quizás los vemos y podemos pensar, es un adorno. Bueno, déjame decirle que nosotros, aunque no nos inclinamos a la Afrodita, déjame decirle que muchos jóvenes hoy en día caen en depresión y desórdenes alimenticios porque se preocupan de manera obsesiva por su imagen corporal antes que en su identidad. Tal vez no quemamos incienso justamente para la diosa Artemisa, pero cuando elevamos el dinero o la carrera en proporciones cósmicas, entonces nos encontramos sacrificando a la familia por el trabajo. Quizás nosotros, reitero, no invoquemos a las deidades acerca de la guerra, pero muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles estamos dispuestos a lo que sea. Y aquí me gustaría mencionarles el caso de una persona en México. En México, cuando yo asistí a la iglesia, había una señora en silla de ruedas. Y ella iba a la iglesia y en una ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con ella y ella nos llegó a expresar, es que yo vengo a buscar a Dios para que bendiga a mis hijos. Eso es noble. Pero fíjense que entre más tiempo la llegamos a conocer, nos dimos cuenta que ella practicaba la hechicería y brujería. Y nosotros en el amor de Cristo quisimos explicarle, mire, como creyentes creemos en Dios, pero no necesitamos echar mano de ello. ¿Y saben qué fue su respuesta de esta madre? Me dijo lo siguiente, ay hermano, si usted supiera lo que uno está dispuesto como madre a hacer por sus hijos, y piénsalo, la causa puede ser noble, pero ¿hasta dónde te puede llevar aquello que tú tienes como prioridad? A tal punto de no confiar en Dios y mejor consultar justamente hechiceros y brujos. Y hermanos, con esto quiero decir que, hermanos, todos de manera inevitable atesoramos algo. Esto que nosotros atesoramos nos va a llevar muchas veces a tener que cuestionarnos hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar con tal de tenerlo. De ahí que precisamente Cristo nos hace justamente la pregunta de no solamente de que dónde está tu tesoro, sino justamente dónde tienes tu corazón. Ahora, una vez que encontramos esto, hermanos, necesitamos entender lo que Cristo nos dice en este pasaje, en el versículo 19, cuando dice, porque Jesús nos advierte directamente sobre algo. Y dice, no se hagan tesoros en la tierra. Es decir, no atesoran en la tierra, versículo 19. Es decir, los bienes terrenales, hermanos, aquí como justamente Cristo dice, se corrompen con el tiempo. Y menciona tres cosas por las cuales todas estas riquezas que englobaban la riqueza de aquel entonces se pueden perder. Y él menciona la polilla, ¿perdón? Sí. ¿Cómo? Es que aquí lo tengo como óxido, tal cual literal. El orín y los ladrones. Ahora, estas tres amenazas que enfrentan la riqueza están englobando en aquel entonces cómo se podían perder. Aunque nosotros quizás hoy tenemos ya insecticidas o tenemos ciertos mecanismos para evitar que un metal pierda justamente o llegue a sufrir el deterioro del óxido, o inclusive aumentamos nuestros sistemas de seguridad, déjame decirle algo. Esto también nos va a hablar de que todos nosotros, sin importar cuán eficaces querramos ser en mantener nuestras riquezas, estas se pueden perder. Vamos a ver la primera de ellas cuando dice, no se hagan tesoros en la tierra, dice, donde la polilla se la come. Ahora, reitero, las personas de Medio Oriente, ellos no tenían bancos. Ellos no tenían justamente seguros de autos como hoy en día. Cuando ellos invertían sus riquezas, lo hacían comprando telas costosas. Y cuando hacían esto, los almacenaban. Además, también sus riquezas consistían en el grano. Tuve la oportunidad de estar en Oaxaca pastoreando y allá la gente cosechaba grandes cantidades de maíz, pero los almacenaban para todo el año. En aquel entonces era similar, guardaban o depositaban justamente todos estos bienes para todo el largo de su vida. Pero interesantemente, había algo que siempre los amenazaba y era la polilla. Quizás la polilla para nosotros es más conocida porque es la que está entre la madera, ¿no? Pero déjame decirle que la polilla en aquel entonces no solamente se metía en la madera, se metía en la ropa.
se metía justamente en los granos. Y todo esto, dice, comenzaban a comérselo despacio, despacio. Tú ibas al día siguiente donde habías puesto tu tela y la veías intacta. Al día siguiente y ahí estaba. Una semana, un mes, un año, decías que ahí estaba. Pero cuando llegaba un momento te dabas cuenta que la tela estaba muy frágil. ¿Por qué? Porque la polilla se la había comido. De modo que esta riqueza del dueño original sufría pérdida, pero de manera degradante, lentamente. Él no se daba cuenta cuando estaba sucediendo a nivel microscópico, pero su fortuna se estaba desvaneciendo. Él no se percataba hasta que cuando ya era demasiado tarde, ya no tenía el mismo valor. Y no sé si tú puedes ver el punto del Señor Jesús aquí, y es que nuestros tesoros terrenales a menudo sufren justamente deterioro con el tiempo. Es decir, es gradual, es silencioso, y todo esto llega. Piénsalo, mira, vivimos en una cultura obsesionada con lo nuevo. Sale el nuevo iPhone y no sé cuántos ya lo tengan. Y está bien si lo tiene. Pero inmediatamente lo compras, ¿qué sucede? Pierde su valor. Nos podemos emocionar porque hemos trabajado, ahorrado y queremos comprarnos el carro del año. El año del carro iba a decir. El carro del año. ¿Qué sucede una vez sale? Pierde su valor. Podemos comprarnos la mejor computadora, que es algo que a mí me gusta. Quisiera tener una computadora último modelo, gamer. Pero ¿qué pasa una vez justamente la compro y si por cualquier cosa tengo una y la tengo que vender? No tiene el mismo valor. La tecnología se vuelve obsoleta. Los carros se deterioran. Y tarde que temprano tenemos que justamente darnos cuenta que lo que invertimos se devaluó. Piénsalo justamente en el hombre rico descrito en Lucas 12. En Lucas 12 se nos habla justamente sobre un hombre rico que había acumulado tantas cosechas, que había construido graneros grandes y se dijo a sí mismo: alma mía, mucho grano, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Siéntate, come, disfruta. ¿Y qué dijo Dios de este hombre rico? Necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirme tu alma? ¿Y para quién será todo lo que amontonaste? Piénsenlo. ¿Qué es lo que más valoramos que si hoy nos diera un paro cardíaco a todos, se quedaría? Este joven rico, bueno, no era el joven rico, este hombre rico, iba a sufrir pérdida. Todo de manera súbita. Esa noche, mientras iba a descansar, vendría la calaca y se le iba a llevar. Y reitero, aquí está la ironía del Señor Jesús, porque Él quiere que veamos que muchas veces nosotros invertimos enormes cantidades de tiempo, energía y recursos tratando de preservar lo que inevitablemente se desvanecerá con el tiempo. Va a perder su valor. Es como construir castillos de arena esperando que duren para siempre, cuando la marea, tarde que temprano, le va a llegar y se van a caer. Ahora, la otra cosa que Jesús menciona aquí es no solamente la polilla, habla del óxido. La palabra griega aquí es boris y que significa literalmente comer o consumir. Es decir, el óxido también tiene una especie, no es polilla, pero una especie es igual de animalillo que cuando se empieza a entrar en contacto el metal con el agua y el exterior, comienza a surgir justamente el deterioro. Y este proceso justamente sucede de manera gradual. Es decir, que mientras nosotros podemos tener una estructura algo sólida, con el tiempo se puede oxidar y al rato se puede caer todo. Los gusanos atacan las frutas, pero la corrosión consume el metal más precioso sin importar cuál sea. Es decir, todo tesoro material, hermanos, lleva en sí mismo una fecha de vencimiento. Nada dura para siempre. Algunos se deterioran lentamente, pero otros más rápido. Pero todos eventualmente sucumben ante el proceso de ser consumidos por el tiempo. ¿Qué cosas tienes que se están deteriorando? Déjame contarte una historia sobre un hombre llamado James Dobson. No sé si sea el mismo el de Enfoque a la Familia que acaba de morir, pero él justamente se dice, Rick Warren lo cita diciendo que él había sido premiado como el campeón de tenis en su universidad. Él se sintió muy orgulloso cuando pusieron su trofeo en la vitrina de los honores de la universidad. Y después de algunos años, esta universidad comenzó a remodelarse. E interesantemente, un día recibió un paquete inesperado en la puerta de su casa. Abrió la caja, era su trofeo. Y había una nota ahí
que le decía, lo encontramos en el depósito de basura. Y este hombre, que ahora ya tenía mediana edad, sostuvo su trofeo polvoriento y agrietado. Él se dio cuenta de algo profundo, y es que lo que más había significado para él en ese entonces se encontraba polveado en la basura y fracturado. Y él dijo lo siguiente: cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura todos tus trofeos. Piensa en esto. Cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura tus trofeos. El tiempo había hecho su proceso, su trabajo corrosivo. No solamente de metal de trofeo, sino que el significado del trofeo, que en su momento era algo, de repente estaba en el bote de basura. ¿Cuántos trofeos estamos persiguiendo ahora mismo y que un día los pueden tirar a la basura? Piénsalo. ¿Cuánta de nuestra identidad o seguridad estamos depositando en algo que el día de mañana puede terminar en la basura? Por eso Rick Warren llegó a decir, dice, no fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad. Lo que tengamos aquí en la tierra, hermanos, va a ser un medio, pero nunca el fin en sí mismos. Ahora, Jesús no está siendo pesimista sobre las posesiones, así como que no tengas entonces nada. No está siendo así, sino que está describiendo la naturaleza temporal de todas las cosas que hay en este mundo. Todo lo físico está sujeto a la ley de la termodinámica, es decir, todo justamente se va a deteriorar, se va a descomponer, va a dejar de ser útil. Y déjame que veamos esto. Si todo tesoro terrenal inevitablemente se va a corromper, ¿dónde podemos encontrar entonces la verdadera riqueza, el verdadero tesoro que pueda llevarnos justamente a que nunca nos lleguemos a decepcionar? Bueno, déjame decirte que antes de entrar en ello, Jesús habló acerca de una tercera amenaza, y es los ladrones. Cuando habló acerca de los ladrones, déjame decirte que estos tesoros terrenales que eran almacenados en la casa de los ladrones, en aquel entonces no tenían casas como nosotros. La gente que hacía casas de adobe, y eso los ladrones hacían que en el muro de afuera empezaban a escarbar por abajo. Hacían un hoyo, se metían y se llevaban justamente tus posesiones. Es decir, aquí está representando la pérdida súbdita, cuando alguien literalmente te las puede quitar o arrebatar. Fíjate, en 1912, los pasajeros de primera clase del Titanic, ellos se jactaban de haber viajado en el barco más lujoso, a tal punto que es el barco ni Dios lo hunde. Así dijeron. Déjame decirte que en ese barco había vasijas de oro, muebles de madera de primera, obras de arte invaluables. Y en cuestión de horas, ¿qué pasó? Un iceberg los hundió. ¿Dónde quedó? De manera súbdita sufrieron pérdida material y muchos hasta la vida. Déjame darte un caso bíblico para que puedas ver cómo funciona esto de manera súbdita y que el cristiano no está exento de que lo asalten. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, se nos habla de este personaje que era recto ante los ojos de Dios, y en un solo día él perdió sus rebaños, sus siervos, sus propiedades y aún sus 10 hijos. Todo lo perdió. ¿Y qué es lo que dijo? Versículo 21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Ahora, hermanos, pero no necesitamos una crisis económica o global para experimentar esto. Dios nos libre, Dios nos guarde. Pero lo cierto, hermanos, es que todos nosotros estamos expuestos también a experimentar una pérdida súbdita. Aquí quizás en Querétaro no se ve tanto, pero en Reynosa cuando estamos allá es constante que allá te quieran quitar el carro, se metan a tu casa y te desalojen. En la Ciudad de México, ni para hablar. Tiro por viaje, les he mencionado de cómo nos han asaltado. Y es que la lección es clara. Todo tesoro terrenal, toda cosa valiosa para nosotros aquí en la tierra lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Tiene fecha de caducidad. Entonces sería necio adoptar nuestra identidad a estas cosas materiales. Es decir, no es sabio, porque todo tiene fecha de caducidad. Y es que los tesoros terrenales, hermanos, no satisfacen. ¿Por qué? Porque pensemos en lo siguiente. Todo lo que más nosotros podemos valorar, piénsalo, si hubiera un solo hombre en la humanidad que pudiera tener todo lo que siempre ha deseado, ¿qué creen que nos enseñaría? Déjame darte el ejemplo del rey Salomón, el hombre más inteligente,
más capaz, más rico de su época, él experimentó de primera mano lo que se llegó a plasmar en el libro de Eclesiastés, llegando a decir lo siguiente, dice, he visto que todas las obras que se hacen debajo del sol, dice, he aquí todas son pasajeras y que afligen el corazón del hombre. Todas. Si alguien podía decirnos qué se siente tener tesoros terrenales, era él, donde en sus tiempos la plata era considerada como nada. Él inclusive llegó a decir, dice, el que ama el dinero nunca se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Estará siendo pesimista? No, está siendo realista. ¿Necesitas mover un carro, mané? ¿Cuál? Ah, ok. Pues... Toñito, ya se fue el Toñito, ¿verdad? Ah, bueno. Ahora pensamos en ello, ¿por qué él llegó a decir justamente esto? Y es que, reitero, él había probado todos los tesoros terrenales y simple y sencillamente los describió como vapor, futilidad. Si quieres un caso histórico, déjame hablarte de Robin Williams. Me encantan sus películas, no sé si las has visto. Robin Williams fue uno de los comediantes más queridos del mundo en aquel entonces, y creo que muchos tal vez los que llegamos a querer por su buena actuación. Él tenía fama, fortuna, talento, reconocimiento, tenía la capacidad de hacer reír a millones. Me encantó su película cuando él era, según un médico, que atendió a niños. Y sin embargo, ¿qué pasó justamente en el 2014? Se suicidó. ¿Por qué? Porque uno podría decirlo, tenía todo, pero se sentía vacío. Y la respuesta es que los tesoros terrenales, por muy brillantes que sean, no pueden satisfacer un corazón que fue hecho para la eternidad. Piénsalo, ¿por qué crees que las personas más exitosas del mundo, muchas veces son las que más parecen ansiosas? Déjame decirte lo que Jim Carrey llegó a decir. Me encantó y se los he dicho en otras ocasiones. Jim Carrey dijo, desearía que todos fueran famosos y millonarios, para que se den cuenta que no es por ahí. Me encantaría, ojalá todos fueran millonarios y todos famosos para que se den cuenta que no es por ahí. Ahora, Jesús no nos está diciendo esto, hermanos, para desalentarnos, sino está queriendo describir que muchas veces invertimos nuestras vidas en cosas terrenales, pero estas posesiones terrenales nos fallan. No tienen el potencial de darnos satisfacción. Así que después de describir, hermanos, la fragilidad de todos nuestros tesoros terrenales, entonces quizás estés pensando, entonces, ¿no hay nada en lo que pueda confiar? Sí, sí lo hay. Y aquí es donde yo quiero que veamos el tesoro que nunca pierde su valor. Este tesoro, ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones lo pueden robar. La respuesta a esto, hermanos, tiene un nombre. Y quiero que le veamos, porque el verdadero tesoro que realmente satisface el corazón, la Biblia lo presenta como Jesucristo. Fíjate, en Mateo capítulo 13 Jesús dio dos parábolas, una hablando acerca del tesoro escondido y la perla de gran precio. Si tienes la oportunidad de leer estas parábolas, te vas a dar cuenta que Jesús dice que el tesoro estaba escondido, es decir, no estaba a la vista o muchos no lo podían ver. Y déjame decirte que muchos cuando escuchan el nombre de Jesús piensan, dicen, pues será uno de tantos. La realidad es que Jesús nos está queriendo enseñar que hay un tesoro por el cual vale la pena perderlo todo. Perdón, ¿dije todo? Sí. Todo. Algo por lo cual, que no importa cuántas cosas tú tengas en esta tierra, si realmente encuentras en Jesús el valor, el tesoro, la perla de gran precio, puedes entregar hasta tu vida entera y poder encontrar plena satisfacción. Keller, justamente al aclarar de estos tesoros celestiales, él dice que no son recompensas futuras, sino una relación presente con Dios. Cuando Dios es tu tesoro, dice Keller, encuentras la libertad porque ya no necesitas la aprobación del poder o la riqueza para sentirte completo. En Él ya encuentras la plenitud. Jesús por eso dice, ok, no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en el cielo. ¿Cuál es este tesoro? Jesús. Déjame darte un caso para que puedas ver lo siguiente. El personaje quizás conocido es Moisés. Ahora, si has leído la historia de Moisés, a Moisés se lo describe justamente como un príncipe en Egipto. Él tenía los lujos, las comodidades, la economía. Y sin embargo, en Hebreos 11:26, fíjense lo que dice.
Dice que Moisés no estimó el oprobio como algo mayor, sino que él estuvo dispuesto a sacrificar sus riquezas con tal de ser tratado como esclavo. Ahora, piensa lo siguiente. ¿Qué necesita pasar en la vida de una persona para dejar de ser príncipe, tener riquezas, posición, comodidad, para ser tratado como esclavo? ¿Qué necesita suceder en una persona para que esté dispuesta a dejar el palacio por andar haciendo ladrillos de lodo o de barro? Y la respuesta es simple, porque Moisés pudo encontrar en Dios la plena satisfacción que el palacio, las riquezas y las comodidades no le pudieron dar. Es decir, Cristo, hermanos, es este diamante perfecto en medio de un mundo lleno de cristales rotos. Su valor es incomparable, eterno y nunca se va a desvanecer. Piénsalo. La Biblia nos presenta a Jesús como este tesoro en el cual vale la pena depositar toda tu vida. Él lo dijo de esta manera: el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, dice, la encontrará. Esto es muy altruista, piénsalo. Una cosa es confiarle tu vida a tu esposa, a tu esposo, pero confiarle la vida a alguien que dice, si mueres por mi causa vas a vivir, o sea, hasta la muerte. Sí. Cristo justamente nunca va a sufrir pérdida. Siempre es el mismo hoy y por los siglos. Es decir, Él nunca se desgasta con el tiempo. Nunca se va a deteriorar y nunca nos va a fallar. Él resiste la prueba del óxido. Pueden pasar los años y se mantendrá firme. Pablo lo dijo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dice, ¿esto nos podrá separar de Cristo si depositamos nuestra confianza en Él? Dice, no, nada. Pablo continúa diciendo, ni la muerte misma. ¿Te imaginas? La muerte misma no te puede separar o te puede quitar la garantía justamente de depositar tu confianza en Cristo. Y lo más interesante, Él resiste la prueba de los ladrones. Él resiste la prueba de los ladrones. Fíjense lo que dice Juan 10:28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, nadie las arrebata de mi mano. ¿Notaste esto? Nadie las arrebata de mi mano. La salvación se pierde. El que está en Cristo está seguro. El que está en Cristo no puede ser perdido. Nadie lo puede robar. Y esto me da una plena confianza de saber que si estamos en Cristo, hermanos, ni el diablo mismo nos puede arrebatar de su mano. Nadie. Así como en Job, Satanás mismo tiene que pedir permiso. Bonhoeffer dijo lo siguiente: pueden quitarme mi libertad, mi ministerio o mi lugar de servicio, inclusive mi propia vida, pero no pueden tocar mi tesoro, que es Cristo. Él lo entendió muy bien. Y es que, hermanos, solo Cristo puede llenar ese vacío que todos tenemos en nuestra alma. Él es la única pieza que encaja en ese hueco del rompecabezas de nuestro corazón. Es decir, el trono de nuestro corazón tiene la medida justa para que Cristo se siente y reine con justicia. Porque cuando Cristo se sienta a gobernar, hermanos, en el trono de nuestra vida, los mayores beneficiarios somos nosotros. Porque empezamos a disfrutar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Por eso Agustín de Hipona lo capturó muy bien hace 1600 años atrás, cuando él dijo: nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Todos los tesoros terrenales, hermanos, en algún momento nos va a dar satisfacción temporal, pero después nos volverá a pasar como las drogas, volveremos a querer más. Pero en Cristo, me encanta lo que justamente encontré de la frase justamente de Thomas Brooks, que él dijo: Cristo es un tesoro que satisface sin saciar, que llena sin hartar y que enriquece sin empobrecer al quien lo posee. Por eso C.S. Lewis dijo también: si descubro que nada en este mundo puede saciar mi corazón, la respuesta más lógica es que mi corazón fue hecho para algo más allá que esta tierra. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 4:14, cuando dijo: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero si bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él es la fuente de agua que satisface. Y si quieres un caso histórico, deja mencionarte a Steve Jobs. Steve Jobs es el fundador de Apple, o de Macintosh, del iPhone. Fíjense lo que dijo justamente en el pináculo de su carrera y al borde de la muerte:
Él dijo al final de su vida lo siguiente cuando estaba luchando contra el cáncer. Dijo, he alcanzado el pináculo del éxito en los negocios, pero al lado de mi familia, la riqueza es solo un hecho al que ya me he acostumbrado. La riqueza que yo tenía no me la puedo llevar conmigo. Steve Jobs lo dice. Es decir, el creador del iPhone. Y aquí es donde entonces necesitamos ver esto, hermanos. Si nada en este mundo nos puede satisfacer, ¿quién puede realmente satisfacernos? Y es Cristo. Déjame mencionarte un último caso, y es el caso bíblico del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 5, él empieza a mencionar todos sus logros humanos. Dice, yo fui fariseo de fariseos, al 8º día circuncidado. En cuanto a la carrera, desde aquel entonces, yo fui justamente estudiado a los pies de Gamaliel, es decir, del mejor rabino de ese entonces. Es decir, en mi cultura, en mi nación, yo alcancé el pináculo. Y cuando llegó a la cúspide, él dijo, pero nada lo tengo por estima con tal de ganar a Cristo. Más adelante él dice, todos mis logros los tengo como por basura. El griego dice, por estiércol. Si quisiéramos ser justamente más grotescos con esa declaración, el apóstol Pablo diría, todo lo tengo como popó. Digo, por ser más suave. Ahora, piénsalo. ¿Qué es lo que necesita suceder en el corazón de un humano para que esté dispuesto a dejar todos sus títulos, todos sus logros, toda su riqueza, con tal de hacerse de Cristo? Piénsalo. ¿Qué necesitaría suceder en tu vida para que puedas ver qué es lo que Cristo es? Que todo lo que tú tienes palideciera. Que inclusive estarías dispuesto a decir, vendo el negocio, dejo el carro, dejo todo lo que tengo. ¿Qué necesitaría suceder? O sea, no es una decisión nada más bonita, ay, sí, voy a abrazar la religión de Cristo. No. Hacer de Cristo tu Señor conlleva que tú logres ver que todo lo que tú valores en este mundo no tiene valor comparado con Cristo. Por eso Paul Washer dice que en cierta ocasión en la universidad le llegaron la pregunta, y saber, señor Washer, dígame, ¿por qué es que un hombre colgado en la cruz por un par de horas tiene el poder de salvar a millones y millones de personas? ¿Qué tuvo ese simple hombre? Y Paul Washer, con su estilo característico, le iba a decir, joven, me da gusto que hayas preguntado eso. Y le dice, ahora siéntate. Si han visto el video, saben cómo lo dijo. Y él dice lo siguiente, si pusiéramos en una balanza toda forma de belleza, todo de valor, todo lo que tiene sentido, si pusiéramos cada galaxia, cada planeta, cada estrella en un lado y del otro lado pusiéramos a Cristo, él dice, todo eso no alcanzaría a mover ni siquiera 1 milímetro para levantar a Cristo, decir algo tiene valor. No, Cristo es de supremo valor. Es decir, el apóstol Pablo dice en Colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Fíjate lo que dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros. Todo lo que tú quieres valorar en esta vida está en Cristo. Y déjame decirte algo, Cristo nunca nos dice, ¿sabes qué? Deja todo ya. No. Los tesoros materiales que tú tienes los puedes tener, pero Cristo quiere que ocupen el lugar correcto. Dejemos a Cristo ser el Señor, que Él sabe cómo administrar su reino y sabrá también administrar el corazón de nuestra vida. Por eso como cristianos hemos confesado a Jesús como nuestro Señor. Es decir, hemos creído que Él tiene la capacidad y ¿quién mejor que Él para poder dirigir nuestras vidas? Creemos que la buena vida está en Jesús. ¿Y qué pasa con mis vacaciones, mi dinero, mis posesiones? Cada cosa tiene su lugar, pero nunca ocuparán el trono. De ahí que entonces, hermanos, me lleva entonces a entender esto. Si vamos a atesorar a Cristo, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Bueno, si ya vimos que no nos vamos a llevar nada después de esta vida, ¿qué es lo que sí nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que sí te vas a llevar? Porque vamos a morir. ¿Qué te vas a llevar? Déjame decirte esto. La única cosa que te vas a llevar va a ser tu carácter. Y por eso la Biblia nos insta a crecer en el carácter o en la semejanza del carácter de Cristo. ¿Qué es la otra cosa que te vas a poder llevar? Tu fe. Es decir, tu confianza. 1 Corintios 13:13 dice que las 3 virtudes que permanecen justamente es la fe, la esperanza y el amor. Si creces en tu confianza, justamente cuando veas justamente la resurrección, esta confianza vas a ver que no defrauda. La esperanza, el amor. Cada vez que crecemos en estas 3 áreas, estamos invirtiendo para la eternidad.
Otro, el conocimiento íntimo de Cristo. Cuando Juan llegó a escribir, dice, en esto consiste la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Es decir, cada momento que pasamos tiempo con la Biblia, conociendo a Dios, estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo. Ahí donde los ladrones no nos pueden robar, la polilla no puede carcomer y el orín no puede hacer sus efectos. Y también otra cosa, cada vez que le hablamos a otro de Cristo, cada vez que presentamos el Evangelio a otras personas, estamos invirtiendo. Porque como alguien dijo, cuando un pecador se salva o se arrepiente, el gozo se multiplica. No solo en el cielo, también aquí. Y otro, que yo espero que cobre un nuevo sentido para ti, y es el uso de tus finanzas. Cuando invertimos nuestras finanzas en la causa del reino, estamos invirtiendo en la causa de Dios. Y este dinero, que aunque se queda en la tierra, Dios que mira el corazón de cada uno, Dios sabe cuando damos con alegría, Dios sabe cuando damos con pesadez, pero cuando lo damos de buena voluntad, Dios al ver el corazón dice que Él recompensa al dador alegre. Y no es que Dios te vaya a dar más dinero, no. Dios te da una satisfacción que, reitero, que en otros lugares no la vas a encontrar, porque lo das a Él. De ahí que quiero acercarme hacia el final. John Stott llegó a decir que este tesoro celestial no necesita póliza de seguro porque es indestructible. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay ladrones, no hay polilla, no hay óxido, nada puede deteriorar lo que tú inviertes en la causa de Dios. Así que, en otras palabras, Jesús está diciendo, si estás buscando inversiones duraderas y verdaderamente seguras, invierte en el reino de Dios. Invierte en hacer de Cristo tu mayor tesoro y todas tus demás posesiones ocuparán su lugar. Siendo así, quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Es Cristo lo más importante en tu vida? Piénsalo. ¿Es Cristo lo más importante en tu vida? Si no es así, yo quiero invitarte a que puedas mirar que Cristo se presenta como este tesoro invaluable. Este tesoro que nunca te va a decepcionar. Que no importa cuánto tiempo pase, Él siempre tendrá el mismo valor y siempre recompensa a aquel que lo deja ser su Señor. Siendo así, quiero animarte a que el día de hoy puedas examinar tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? En lo que más valoras. ¿Qué es lo que más valoras? Si no es Cristo, es otra cosa. Y Cristo nos llama, como Él nos dijo en el gran mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la vida? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Por qué todo? Porque Dios es el Rey Supremo, que lo merece todo. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque en Cristo podemos encontrar esta esperanza de que nuestras posesiones ocupen su lugar correcto. Gracias porque en Cristo podemos encontrar el valor real de nuestra vida. Gracias, oh Dios, porque en Cristo podemos encontrar el significado de la vida y podemos dejar de correr detrás, Dios, de estos tesoros terrenales que prometen satisfacción y entregan vacío. Señor, te rogamos para que por los méritos de Cristo Jesús, aún nosotros como creyentes, si nos hemos desviado, Señor Dios, nos hagas volver. Y nos hagas volver a mirar a la cruz y poder ver que ahí está nuestra identidad, ahí está nuestro valor, nuestro significado. Y es ahí entonces cuando nos permites mirar que lo que más valor tuvo humanamente, tú lo estimaste como basura, Señor. Pues aún permitiste, Señor Dios, morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener valor una vez más ante el Padre. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Pero cambiamos la gloria de Dios por las cosas creadas. Y en lugar de entender que nuestro valor proviene de ti, Señor Dios, nos hemos dado valor por nuestras posesiones. Nos hemos enorgullecido porque creíamos, Dios, que nuestra riqueza, nuestra posición nos daba estatus o nos daba significado. Señor, te ruego para que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de que en Cristo está nuestro valor, nuestro significado. Señor, por los méritos de Cristo, te rogamos que nos permitas mirar cómo es que Cristo es este tesoro por el cual vale la pena venderlo todo, dejarlo todo, con tal de tener este tesoro invaluable
Porque no es tonto aquel que pierde su vida por tu causa, sabiendo que la podrá hallar. Más torpe sería invertir en esta vida sabiendo que nada nos podemos llevar, y aún a pesar de no llevárnoslo, tener que sufrir la pérdida absoluta de la vida eterna. Señor, hoy rogamos que hagas volver nuestros corazones a ti y que podamos mirar que nuestro valor supremo eres tú, de tal modo que entonces sí, nuestros corazones puedan responder en amarte con todo el corazón, toda la mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, porque tú lo vales. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús.